comenzar hay que advertir que estos vídeos son simplemente un repaso dirigido a alumnos de primero de bachiller. Decir que es un repaso significa que no sustituye ni a las clases, ni sustituye a la lectura de libros, ni de apuntes, ni nada por el estilo. Es más, para poder seguir estos vídeos con provecho, pues habría que tener ya claros algunos de los conceptos básicos. Bien, para comenzar por el principio, que hablar un poco de la lógica en general, y lo que diremos es que, a rasgos generales, la lógica trata sobre la verdad o la falsedad. Habría otras descripciones más profundas y quizá más interesantes y más rigurosas, pero a nosotros nos basta de momento esta. Claro, si la lógica trata sobre la verdad o la falsedad, es obligatorio preguntarse ahora, pues, ¿qué cosas son verdaderas o falsas? Claro, en primer lugar, podríamos decir, bueno, pues, ¿qué cosa es un gato sentado en una escalera? Pues es verdadero. Pues no. Un gato sentado en una escalera no es ni verdadero ni falso. Es simplemente un hecho, es algo que ocurre. Por eso decimos, los objetos no tienen valor de verdad. Las cosas, los objetos físicos, están ahí, no están. Lo que tiene valor de verdad, lo que puede ser verdadero o falso, es lo que yo digo sobre los objetos. Por ejemplo, mientras que un gato sentado en una escalera no es verdadero ni falso, si yo digo, hay un gato sentado en la escalera, esa frase mía sí que puede ser verdadera o falsa. Claro, será verdadera cuando efectivamente haya un gato sentado en la escalera y será falsa cuando un gato no esté. Claro, entonces la verdad o la falsedad tiene que ver con el lenguaje. Pero claro, no cualquier producto lingüístico es verdadero o falso. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que una pregunta no es verdadera o falsa. De manera que la lógica pues, no se interesará por las preguntas. Si yo pregunto ¿qué hora es? Eso no tiene valor de verdad. La respuesta a esa pregunta sí que puede ser verdadera o falsa, pero la pregunta misma no. Tampoco las órdenes serán verdaderas o falsas, por lo tanto, no serán objeto de estudio por parte de la lógica, al menos en el nivel en el que nosotros nos encontramos ahora y en el sentido en el que estamos hablando de lógica. Entonces, ¿qué es verdadero o falso? Verdaderas o falsas son las proposiciones. Entonces, una proposición se caracterizará por expresar un pensamiento, por decir algo sobre algo, decir algo sobre el mundo. Digamos que las proposiciones, en cierto modo, son descriptivas, son oraciones descriptivas que afirman o niegan algo. Una proposición, ejemplos de proposiciones serían, en fin, el gato está en la escalera, Galileo fue un gran científico, la luna es un queso de bola, todas estas proposiciones, y pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, precisamente porque son proposiciones y porque tienen sentido. Dentro de lo que son las proposiciones, ahora tenemos que distinguir entre las proposiciones atómicas y las moleculares. Entonces, las proposiciones atómicas son aquellas que expresan un único pensamiento. Tenemos aquí ejemplo de dos proposiciones atómicas. La primera, Cervantes escribió el Quijote. La segunda, Julio César fue un emperador romano. Vemos que son proposiciones porque pueden ser verdaderas o falsas. Tienen un valor de verdad. En este caso, pues ambas son verdaderas. Si es que mis conocimientos de historia y de literatura no me fallan. Pero son atómicas también. Entonces, ¿qué significa átomo? Un átomo en griego significa que indivisible, que no tiene partes. Entonces, claro, estas proposiciones tienen partes. Efectivamente, tienen partes. Pero las partes de estas proposiciones no son proposiciones a su vez. Me explico. Si yo digo simplemente Cervantes, eso no tiene valor de verdad. Eso no es una proposición. Me dirá Cervantes, ¿qué? ¿Qué quiere usted decir con Cervantes? Si digo solo escribió, pues me preguntarán qué escribió, quién escribió. La palabra escribió por sí misma no tiene tampoco valor de verdad. Tampoco la palabra Quijote tiene valor de verdad si no la metemos dentro de una frase, de una oración. Lo mismo ocurre con las palabras de la otra frase. Entonces, quiere decir que estas proposiciones son atómicas. Son la unidad mínima que puede tener valor de verdad. Cuando combinamos estas proposiciones entre sí, lo que obtenemos son proposiciones moleculares. Son compuestos de proposiciones atómicas. Son proposiciones que están formadas por proposiciones. Vamos a ver algún ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí las dos proposiciones de antes. Cervantes escribió el Quijote y Julio César fue un emperador romano.
vemos que estas dos proposiciones atómicas, dichas por separado, pues cada una expresa un sentido, expresa un pensamiento. Sin embargo, es posible que queramos unirlas, queramos juntarlas, que queramos decir algo que involucre la verdad o la falsedad de ambas proposiciones. Si pensamos un poco, no tardaremos en descubrir cómo podemos combinar estas dos proposiciones. La manera más simple, más evidente, es decir que Cervantes escribió el Quijote y Julio César fue un emperador romano. Fijaos que con la I lo que hemos hecho es conectar estas dos proposiciones y afirmar que ambas son verdaderas a la vez. Estamos diciendo una cosa ocurre y ocurre la otra. Hay otras maneras de combinar las proposiciones atómicas y que tienen resultados distintos. Por ejemplo, de nuevo la misma proposición atómica, Cervantes escribió el Quijote y la otra, Julio César fue un emperador romano. Pero ahora, en vez de combinarlas con la conjunción, vamos a combinarlas con la disyunción. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? El significado de las proposiciones atómicas no ha cambiado. No ha cambiado. Cervantes escribió el Quijote, sigue significando lo mismo, y Julio César fue un emperador romano, sigue significando lo mismo. Pero ahora, al decir que Cervantes escribió el Quijote o Julio César fue un emperador romano, lo que estamos diciendo es que o bien una proposición es verdadera, o es verdadera la otra, o ambas lo son, pero que de ninguna manera podemos aceptar que las dos sean falsas. Fijaos que lo que ha cambiado es la forma de conectarlas. Mientras que con la conjunción decimos que las dos proposiciones son verdaderas, con la disyunción lo que afirmamos es que al menos una de ellas debe ser verdadera. Pero estas partículas no afectan al valor de verdad de las proposiciones. Otra cosa interesante que hay que decir sobre estas partículas es que conectan, sirven, como he dicho, sirven para conectar las proposiciones atómicas, por eso las vamos a llamar conectivas lógicas. Otro modo de combinar dos proposiciones sería vincular, vincular o conectar, de hacer depender la verdad de una de ellas a la verdad de la otra. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, habitualmente pues, utilizamos el sí y el entonces. Por ejemplo, decimos si Cervantes escribió el Quijote, entonces Julio César fue un emperador romano. Aquí lo que hemos hecho es conectar las dos proposiciones atómicas, pero en vez de afirmar que o son verdaderas a la vez o es verdadera al menos una, lo que hemos dicho es que si es verdad la primera, entonces ha de ser verdad la segunda. O dicho de otra manera, que no es posible que Cervantes escriba el Quijote y que Julio César no sea un emperador romano. Hay otras formas de formar proposiciones moleculares, pero que no necesariamente, o sea, no conectan dos proposiciones, sino que lo que hacen es complicar una única proposición. Es el caso de la negación. Podríamos pensar que una oración como el gato no está en la escalera no es una proposición molecular, sino que es atómica, porque vemos que no hay dos proposiciones conectadas. Sin embargo, las proposiciones negativas son también moleculares. Y lo son porque están compuestas por una proposición simple. En este caso, volvemos al ejemplo anterior, la proposición simple sería Cervantes escribió el Quijote, y a esa proposición simple le añadimos algo. Y es por eso que el resultado no es una proposición simple o atómica, sino molecular o compuesta. Y lo que le añadimos es la negación. Por lo tanto, una oración negativa también es molecular. Y la partícula no es también una conectiva lógica.